Vamos a desarrollar la parte que corresponde a vectores. Entonces, a ver, tenemos aquí nuestro capítulo 1 que correspondería a vectores. Y vamos a enunciar algunos principios básicos que corresponden a este capítulo. En general, se puede ahondar más, obviamente, este temario, haciendo énfasis en algunas notaciones de carácter, digamos, de unidad de medida y haciendo, digamos, un poco más extenso esta teoría. Pero lo que vamos a tocar ahora es simplemente algunos conceptos básicos que nos permitan manipular algunas operaciones entre vectores en base, digamos, a algunos resultados que conciernen, digamos, al desarrollo de esta materia, ¿ya? Entre ellos, entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a decir que es una magnitud escalar. Entonces, aquí hay un nombre que dice escalar. Entonces, normalmente una escala representa un número, una cantidad fija. Entonces, representa también un parámetro, ¿no? Y cuando dice magnitud escalar, está hablando de una cantidad. Es una cantidad fija. Y por eso dice acá que una magnitud escalar es un parámetro. En general, cuando se habla de parámetro o escalar, se está hablando de un número real. Ese número real es fijo en todo caso. Entonces, por tanto, una magnitud escalar, siendo un número, va a representar al módulo o tamaño del objeto que estamos tratando, ¿ya? Es decir, en este caso, los vectores, ¿ya? Entonces, por eso dice, es un parámetro o un número, representa al módulo o tamaño, ¿ya? O sea, independiente de coordenadas, porque si fueran coordenadas ya trabajaríamos con otro tipo de objetos. Como ejemplo podemos mencionar, digamos, a la temperatura, ¿no? Cuando decimos estamos a 20 grados centígrados, entonces simplemente está enunciando una cantidad, un parámetro referente, digamos, a lo que vivimos en ese momento, ¿no? Lo mismo ocurriría con la longitud, la presión, la masa, el tiempo y otros estatus que corresponden a lo que es una magnitud escalar. Ahora, vamos a pasar a lo que es una magnitud vectorial. Aquí también nuevamente interviene el término magnitud, pero su dirección va en el sentido de que ya está manejando un término nuevo que sería en este caso los vectores. Y aquí, digamos, muy claramente se ha colocado. Es una cantidad física, dice, no especifica, como acá dice parámetro o número. Entonces dice relativa a un módulo, ¿no? Es una cantidad física relativa a un módulo, a un tamaño. No se puede expresar como números u otros. Es decir, no es un número. Es así que requieren la especificación de una dirección y sentido, ¿no? Está hablando de una cantidad física, pero de un tamaño, la cual requiere de una dirección y sentido. Y estas, dices, reciben el nombre de vectores, ¿no? Como estamos estudiando en esta parte. Esta es una concepción que en el sentido, digamos, un tanto más abstracto. Por ejemplo, digamos, la velocidad, dicen, ¿no? La velocidad, por ejemplo, no es una cantidad, una cantidad como aquí la escalar, ¿no? Pues ya tiene una connotación vectorial. Lo mismo ocurre con la fuerza, el peso, la aceleración u otras cantidades físicas que nos permiten manejar algunos conceptos referentes, digamos, a estas magnitudes, ¿no? Propiamente, dentro de lo que estamos estudiando, entonces vamos a clarificar lo que quiere decir que es un vector. Pues un vector, aquí dice, no, es un ente matemático, dice. Entonces, al decir un ente, es un ser matemático y se caracteriza por tres elementos, dice. Que ésta tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, fíjense, al decir que tiene módulo, entonces pensamos en un tamaño, como hemos especificado, ¿no? Este puede ser, digamos, un tamaño de un objeto o un ente matemático abstracto. Dirección, ¿en qué dirección va apuntando, si quieren, bueno,
bueno, no tanto digamos que vaya apuntando en qué dirección se traslada, ¿no? Hacia este lado, o puede ir de arriba hacia abajo, qué sé yo, ¿no? Y el sentido está diciendo a dónde apunta, ¿no? Entonces, para eso le colocaríamos una flecha. Pues, y aquí ya nace la idea de lo que este ente matemático de manera abstracta se presenta en realidad una flecha, ¿no? Entonces, el tamaño estará constituido por esto, ¿no? Por ese tamaño, digamos, podemos medir, digamos, que valga 4 metros, digamos, si vale la situación, 4 metros. La dirección va a estar en sentido horizontal o vertical, dice, y el sentido indica la flecha, ¿no? A donde apunte. La dirección, en este caso, puede ser, podemos manejar con coordenadas, o simplemente podemos decirle que va de izquierda a derecha, o viene de horizontal, en forma vertical, ¿no? El sentido indica la flecha, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Pues tiene una connotación más de otro carácter en este caso, ¿no? Entonces, como acá, ¿no? Fíjense, la representación. ¿Cómo se representan a este tipo de entes matemáticos? Bueno, lo que ya aquí me anticipaba, ¿no? Dice, se representan a través de segmentos dirigidos, a través de un segmento dirigido. ¿Qué es un segmento? Entonces recordemos, fíjense, un segmento es parte de una línea, parte de una recta. Si nosotros tenemos esta recta, entonces si nosotros tomamos un pedazo de esta recta, digamos desde aquí hasta aquí, ¿no? Digamos ese pedazo de recta. Entonces, a esto le llamamos un segmento. Entonces, algunos autores y en algunos textos le marca, digamos, este el punto A y el punto B. Entonces, se dice que tenemos el segmento AB, ¿no? Y aquí se coloca una barrita diciendo que es ese segmento. Pero esta situación cambia de notación cuando queremos ya hablar de flechas. Entonces, decimos, acá le vamos a colocar un origen y aquí un final y aquí le colocamos una flecha, ¿no? Entonces ya decimos que es el vector AB en este caso, y su notación sería así, perdón, ¿no? Sería como que estamos escribiendo el segmento, pero aquí arriba ya colocamos una flecha, ¿no? Entonces este ya representaría el vector. Observen que el nacimiento de este ente matemático, o una flecha, digamos, en términos abstractos, ha nacido justamente de lo que es una línea. Por tanto, este vector tendría una línea de acción, ¿no? Esa línea de acción justamente de la recta que lo contiene. Aquí veamos con mayor claridad. Este tipo de notaciones que hemos manejado, normalmente no lo hacemos, no porque no quisiéramos, se lo maneja, pero es un tanto más, más ampuloso, digamos, ¿no? Es más complicado. Pues para eso lo que nosotros vamos a manejar son otras notaciones. Vamos a denotar un vector, por ejemplo, y aquí lo vamos a mencionar. Digamos, tomamos una letra A y le vamos a colocar una flechita diciendo que es el vector A. Pero fíjense nuevamente aquí en este ejemplo ya más claro. Entonces se ha tomado un segmento dirigido y se le ha colocado una flecha. Entonces, a esta flecha es la que se llama vector. Pero a la línea celeste, a esta línea celeste, se le llama línea de acción del vector. Entonces, a este le llamamos línea de acción. Línea de acción, ¿no? ¿De acción de quién? Del vector, ¿ya? Porque se está trabajando en el sentido, ¿no? de esa flecha que ha nacido en esa recta, ¿no? Ya, eso se llama línea de acción. Entonces, como les decía, fíjense que acá, por ejemplo, dice que este módulo, hablando de ese ente matemático, dice que tiene un tamaño. Entonces, podemos nosotros tomar en cuenta ese tamaño, tomando en cuenta una unidad de medida, y podríamos decir, ¿no? Digamos, esta fuera la unidad de medida. Entonces podemos trazar y decir 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Este 5 no es tanto el vector, sino es una cantidad, es una magnitud vectorial. Por tanto, es el tamaño del vector. El vector como tal es un ente matemático que está representado por esa flecha, donde diríamos tiene un origen, digamos, O, y llega a un punto, digamos, P, digamos, ¿no?
Entonces el origen sería O y el punto final de llegada sería P. En todo caso, ese sería la característica de ese vector. Además, habla de una dirección, ¿no? La dirección generalmente se la trabaja, digamos, en decir, digamos, este va de norte-este, norte-oeste, sudeste, suroeste, manejando, digamos, algún criterio que tiene que ver con esta posición que tenemos en la Tierra, ¿no? En un punto. A esto le llamamos norte, a esto le llamamos sur, a este le llamamos, bueno, este, ¿no? Este, y a este le llamamos oeste, ¿no? Entonces decimos, esta, por ejemplo, se encuentra, digamos, referente a algún sistema de coordenadas en dirección noreste, decimos. Se encuentra en dirección noreste. ¿Cómo vamos a especificar posteriormente? O también se le especifica a través de la inclinación que tiene ese vector. ¿Y cómo se la construye? Fíjense, se la construye de la siguiente manera. Trazamos una horizontal y aquí adoptamos un ángulo que ha generado entre ese vector y esta línea horizontal. Entonces decimos, el ángulo de inclinación que determina esta recta nos va a determinar la dirección del vector. ¿Ya? Que vamos a ver en los siguientes ejemplos. El sentido, como aquí dice, indica la flecha, dice, de izquierda a derecha. En este caso, por ejemplo, este vector está yendo de izquierda a derecha. Podríamos haberle dibujado hacia este lado, ¿no? O hacia arriba, o hacia abajo. Es como aquí dice, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, esas son las características de un vector. Ahora, en cuanto a notaciones, como les decía, vamos a denotar los vectores con la simbología de letras minúsculas A, B, su flechita que representa el vector A, y no necesariamente flechas, así como están, ¿no? Algunos autores manejan mayúsculas sin ningún problema, pero nosotros también tenemos que tener la capacidad de entender esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, le llaman al vector A, ¿no? O puede ser incluso hasta una variable. Se lo maneja y decimos el vector X, digamos, ¿no? Pero esto ya tendría que salir de algún contexto, tendríamos que estar en un contexto que ya trabajamos con esas notaciones. En nuestro caso vamos a manejar este, ¿sí? Es decir, esta notación representa el vector A. El módulo de este vector A, que también se denomina tamaño, va a venir denotado a esa notación vectorial, pero entre barras. Y esta notación representaría el tamaño del vector A, como decíamos en este caso, ¿no? Vale 5, por ejemplo. O simplemente por A, dice. Entonces, si vamos a escribir el módulo, o lo vamos a escribir así, bueno, así especificaremos, ese representaría el tamaño o módulo del vector A. O simplemente podemos colocarle A nomás. O sea, este A está diciendo el tamaño de A. Como aquí está aclarando, ¿no? El módulo de A es lo mismo que A. Cualquiera de ambas notaciones podemos escribir. Nota, en cuanto a la dirección, esta puede también ser representada a través de un sistema de coordenadas. Pues fíjense, acá tengo un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas, en general, cuando hablamos sistema de coordenadas, nos referimos a dos rectas perpendiculares, en este caso esta línea roja y esta línea, que forman un ángulo de 90 grados. También lo llamamos plano cartesiano, ¿no? Sistema de ejes cartesianos. En este caso vamos a hacer referencia a la posición de un norte, un sur, un este y un oeste, ¿no? Como manejamos siempre nuestra ubicación en el terreno, ¿no? En el terreno que nos encontramos. Entonces, para determinar, por ejemplo, las coordenadas de este vector, es decir, la dirección, podemos hablar en el siguiente sentido, fíjense. Diremos, bueno, acá mejor. Los vectores A y B, dice, fíjense, este es el vector A y este es el vector B, tienen la misma dirección, dice. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque se encuentran sobre una misma recta. Dice, aquí vamos a hacer esa precisión. Entonces, aquí hay una línea recta que está transitando toda esa diagonal, ¿no? Toda esa diagonal. Pasa por aquí y ese vector está ahí, ¿no? Y continúa. Y esta línea recta hasta el infinito, ¿no? Es una línea recta grande.
Este vector se encuentra, es parte de esa línea de acción de esa recta, y este vector B también parte. Entonces, este vector tiene la misma dirección que esta. A esa dirección, como les decía anticipadamente, se la puede manejar en términos de una lectura noreste, noroeste, o si no, sureste o suroeste, o también con el ángulo que forma con la horizontal, como hemos mencionado arriba, ¿no? ¿Tienen la misma dirección? Pues estas se encuentran en la misma recta, ¿no? Línea de acción. Además, están relacionadas al ángulo que determinan con el horizonte del eje X. Es decir, en este caso, el alfa y el beta, ¿no? La inclinación de la recta, en este caso para el vector A, es alfa. La inclinación del vector B en el tercer cuadrante, en este caso, referente al horizonte, es beta. E incluso por geometría, alfa y beta son iguales. Por lo tanto, tienen la misma dirección, ¿no? Ese es en cuanto a la dirección. Ahora, fíjense, el sentido del vector A es noreste 90 menos alfa. ¿A qué se refiere con 90 menos alfa? Normalmente cuando se dice, por ejemplo, que una partícula se encuentra al noreste 40 grados, 45 grados, digamos, entonces podemos, bueno, de este, digamos, ¿no? Más o menos como que está a 60. Entonces decimos, este ángulo que ha formado en esta parte es 60 grados, digamos, ¿no? Esa dirección, o ese ángulo que he formado, dice noreste, dice 60 grados. No se refiere al alfa, pero está diciendo noreste, en ese sentido se lee, ¿no? Noreste. O sea, dice, está en dirección noreste 60 grados, decimos. Pero el ángulo, digamos, que determina la inclinación de este vector sería este. Y para hallar alfa nosotros deberíamos de hacer 90 menos ese ángulo, ¿no? O si queremos saber la dirección, no manejamos en nuestra lectura sino manejamos esto. Entonces tendría que ser 90 menos alfa para enunciar este, ¿no? Por eso dice el vector A el sentido del vector A es noreste 90 menos alfa, dice, fíjense ese caso. En el caso del vector B dice es suroeste, dice, este, ¿no? Suroeste. Entonces tendría que ser 90 menos beta, ¿no? Como acá dice. Ya, entonces si nosotros vamos a decir, por ejemplo, la posición de un vector digamos, a este costado, digamos, decimos que se encuentra en sentido sudeste 30 grados, digamos. Entonces posicionaremos aquí al vector y decimos sudeste, entonces digamos 30 grados de centro, aquí anotaríamos los 30 grados que corresponden, ¿no? Entonces esa sería la manera. Algunas relaciones que aquí no la hemos mencionado en extensión porque es una teoría bastante extensa, pero vamos a hacer referencia, que representan la relación entre vectores. Fíjense, ahí habla de vectores paralelos. Ustedes se darán cuenta que para hablar de vectores paralelos, simplemente, digamos, en una construcción geométrica, podríamos pensar así, ¿no? Este vector es paralelo a este. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la posibilidad de agregar este vector y uniríamos con este, entonces el ángulo que forman entre ambos es 0 grados. Los vectores son paralelos, digamos, podemos decir si entre los dos vectores forman un ángulo de 0 grados. Si tuviéramos la posibilidad de manejar, digamos, a este vector y lo trasladamos aquí, lo sobreponemos, digamos, con una exageración, digamos, lo sobreponemos. Y obviamente el ángulo que forman entre ambos es 0 grados, por tanto sería paralelo. Independientemente de la dirección que tengan, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una construcción, obviamente, de acuerdo a la explicación, simplemente. Hablamos de vectores perpendiculares. En general, en matemáticas hay un término que se habla de perpendicularidad, y esa perpendicularidad generalmente se lo trabaja para líneas rectas. Pero cuando el trabajo consiste en formar vectores, entonces ya se habla de otro término que sería ortogonalidad. Pero generalmente no se habla de vectores ortogonales en la mayoría de los autores. Bueno, para no complicar, yo he manejado el término perpendicular.
haciendo alusión de que también son vectores, también son ortogonales, que son sinónimos, ¿ya? De acuerdo a contexto, entonces, manejamos para vectores ortogonales y para rectas perpendiculares, pero para no conflictuar, digamos, la notación que manejan algunos autores, le vamos a manejar con perpendiculares. Dice, ¿cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando sus líneas de acción forman 90 grados, ¿no? Cuando habla de líneas de acción, estás refiriéndose a lo siguiente, fíjense, porque este vector, por ejemplo, aquí como ejemplo, puede estar ahí, físicamente como un ente abstracto, y otro vector puede estar por acá abajo, digamos. Ahí, digamos, ¿no? Son vectores. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con sus líneas de acción? Entonces, le damos las líneas de acción, los extendemos porque en esas rectas se encuentra esto, y lo mismo hacemos de esto, ¿no? Del otro vector. Y dice sus líneas de acción tienen que formar 90 grados. Eso está diciendo en realidad, ¿no? Cuando forman su línea de acción 90 grados, entonces decimos que estos dos vectores son perpendiculares. Colineales. Dos vectores son colineales cuando se encuentran sobre la misma línea, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, no son colineales, ¿no? Aunque son paralelos, pero no son colineales. En realidad, todos los vectores colineales serían paralelos. Ahora, fíjense como ejemplo, digamos, podríamos tomar una recta. Esta es una recta, digamos. Y entonces, acá podemos tomar dos vectores, ¿no? Digamos, a ver, nos imaginemos. Acá tomar un vector. No es un vector de una flecha. Y luego podríamos tomar, digamos, haciendo un esfuerzo, digamos, en el sentido, incluso al revés, ¿no? Pero también se encuentra sobre la misma recta. Estos vectores están opuestos, pero se encuentran sobre la misma recta. Obviamente, de esta teoría, fíjense que estos vectores tendrían la misma dirección, porque están sobre la misma recta. Entonces, diremos que dos vectores son colineales cuando se encuentran sobre la misma línea, ¿no? En este caso. Coplanares, dice. Dos vectores son coplanares cuando se encuentran sobre un mismo plano. Entonces, nos dibujamos un plano. Un plano, en todo caso, sería más o menos así. Aquí tomamos así, este es un plano. Y dentro de este plano podemos construir algunos vectores. Por ejemplo, este es un vector. Y aquí podemos tomar otro vector. No, independientemente que no sean paralelos ni colineales, la cosa es que se encuentren sobre el mismo plano, ¿no? Entonces decimos cuando se encuentran sobre un mismo plano. Ahora, cuando dos vectores son concurrentes, dice cuando sus líneas de acción coinciden en un punto. Entonces, para dibujar eso, digamos, podemos tomar lo siguiente, fíjense. Dice, sus líneas de acción concurren en un punto, o se intersectan en un punto, si vale, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a dibujar, digamos, con este. Entonces, aquí tengo yo un vector. Ahí está. Y tengo aquí otro vector, a ver, en sentido, lo dibujaremos. Entonces, lo que vamos a extender son sus líneas de acción. Entonces, ahí está su línea de acción. Vamos más o menos. Y de su línea de acción sería así, ¿no? Digamos, su extensión de sus líneas de acción. Y estas se están confluyendo en un punto, ¿no? En la intersección del punto. Cuando sus líneas coinciden en un punto, entonces, por tanto, estos dos vectores son concurrentes, ¿no? Y el término convergentes dirá más o menos que este vector, por ejemplo, converge a un punto P, digamos. Y hay otro vector que está apuntando a ese mismo. Y hay otro vector, bueno, hablaremos a ver de tres en este caso. Entonces decimos que estos vectores convergen a un punto, ¿ya? Pero vamos a manejar, obviamente, la teoría en el momento que hagamos el desarrollo propio de eso. Operaciones con vectores. Entonces, adición y sustracción de vectores. Entonces, vamos a sumar vectores y vamos a restar vectores. Si A y B son vectores, dice, luego la suma de estos se puede representar por un vector R. A este vector le vamos a llamar resultante, ¿ya? Llamado también resultante. Tenemos dos vectores,
Luego los vamos a sumar y su suma va a ser el vector R, que se va a llamar resultante. Es decir, R va a ser igual a la suma de estos dos vectores. Algunos métodos que podemos mencionar para esta suma, obviamente, tenemos como lo siguiente. Un primer caso, el método del paralelogramo, que es bastante conocido. Si se quieren sumar dos vectores, se deben construir rectas paralelas a cada vector, y por tanto la intersección de la alineación de estas paralelas determinan un punto. Luego el vector suma se constituye como la resultante R, como se observa en la figura. Agarramos, queremos sumar el vector A con el vector B. Entonces construimos paralelas a cada vector. Para el vector B, digamos, esta la de arriba, y para el vector A, esta de este costado, ¿no? Entonces dice, tomamos el origen y extendemos una flecha hasta la intersección de las líneas de acción, perdón, de las paralelas que han sido construidas en sentido. Y entonces a este vector le llamamos el vector resultante, ¿no? Acá está, ¿no? Es el vector. Este sería su módulo. El módulo de A sería, ese vector sería A solamente. Y el módulo de este vector B sería B solamente, por ejemplo, ¿no? Dice, luego el vector suma se constituye como la resultante R, como se observa en la figura. Para hallar R, es necesario apoyarse en el uso de algunos resultados matemáticos, como ser la resolución de triángulos, y u otros debería decir aquí, ¿no? Porque en este caso vamos a estudiar el método del paralelogramo. ¿En qué se apoya el método del paralelogramo? En la resolución de triángulos cualesquiera. Hay algunos teoremas especiales, ¿no? Dice, ahora para la resta, anticipándonos al hecho de la resta, dice, para la resta entre A y B, consideremos la suma del vector A con el opuesto del vector B. Es decir, si nosotros quisiéramos sumar el vector A con el, perdón, tendríamos que restar el vector A con el vector B, entonces simplemente tomamos el opuesto de este. Y el opuesto de un vector simplemente es el vector volteado, pero de su mismo tamaño, ¿no? Tenemos el vector B, lo volteamos. Así la resta entre A y B pasa de la siguiente manera, fíjense. Tengo esta misma situación, el vector A y el vector B. Acá está el vector A y el vector B. Mi propósito es restar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a voltear el vector B. Acá está. Que en este caso estaría con línea negra, que sería su opuesto de este. Y está con menos, por eso ahí, como se puede observar, este es su opuesto, ¿no? Entonces, vamos a sumar el vector A, que está con línea azul, con este vector menos B, que es el opuesto de B, que está con línea negra. Entonces aplicamos el método del paralelogramo, construimos paralelas, y desde el origen en que se unan estos dos vectores, vamos hasta una parte final, y entonces a este vector le llamamos el vector diferencia, que en este caso sería A menos B, ¿no? Bueno, como vector, porque como módulo ya sería otra situación, ¿no? Entonces esa es la manera de restar vectores. Hasta aquí por lo menos es de manera gráfica, ¿no? Resolución de triángulos. Vamos a recordar el teorema de los senos, ¿ya? Dice, en los modelos matemáticos, dicen, dados los lados A, B y C de un triángulo cualesquiera, ¿no? Tenemos tres lados de un triángulo, considerando además los ángulos opuestos a cada lado como alfa, beta y gamma, respectivamente. Luego se cumplen estas relaciones. Entonces acá nos vamos a esta figura, ¿ya? Entonces aquí está el lado A, el lado B y el lado C. Pero acá ya no estamos hablando de vectores, por si acaso, ¿no? Estamos hablando de longitudes. Aquí no hemos construido flechas, son distancias de un triángulo, ¿no? Este es un lado, este es otro lado, este es otro lado. Este lado de acá mide A, el lado de acá mide B, y el lado más grande, si quieren, en este caso, la de C. Al lado A se opone un ángulo opuesto al triángulo, que le vamos a denominar con alfa, y al lado B vamos a tomar un ángulo opuesto en ese triángulo, que le vamos a denominar con beta, y al lado C le vamos a denominar un ángulo opuesto que se opone, es que le vamos a llamar gamma, ¿ya? Entonces, en el teorema de los senos dice que el cociente de un lado respecto a su lado opuesto es proporcional a otro lado respecto a su otro ángulo opuesto. Es decir, esto, por ejemplo, es una cuestión de proporcionalidad. En otras palabras, dice, A sobre el seno de alfa va a ser igual a B sobre el seno de beta.
O si quieren va a ser igual a C sobre el seno de gamma. Eso está diciendo el teorema de los senos. La construcción y demostración de estas relaciones es de carácter geométrico, pero se la puede efectuar, ¿no? Hay que construir seguramente alturas y hay que hacer relacionamientos y vamos a encontrarnos con estas formulitas, ¿no? Vamos a recordar también el teorema de los cosenos en los triángulos. En el teorema de los cosenos, entonces, en este mismo triángulo tenemos lo siguiente. Dice, dados los lados A, B y C del triángulo cualquiera, considerando además los ángulos opuestos a cada lado como alfa, beta y gamma, respectivamente, luego se cumplen estas relaciones. Acá está, fíjense. Si nosotros queremos obtener, por decir, un relacionamiento en posición del elemento A, como longitudes, entonces diremos, ¿no? A cuadrado, acá está, es igual a B cuadrado más C cuadrado, que está, menos, dice, 2 veces el producto de estos dos, menos dos veces, bueno, acá hay una sorcita, ¿no? Menos 2 veces BC, el coseno del ángulo, y menos 2 veces BC, coseno de alfa, y si queremos trabajar para el B, entonces diremos que B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C. Acá también se nos olvidó, ¿no? Por el coseno de beta. Y si queremos trabajar con C, diremos, ¿no? Si queremos trabajar con C, diremos C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado por el coseno de menos 2 veces A por B por el coseno de su ángulo opuesto. Recordemos además, dice lo siguiente, ¿no? Que en ese mismo triángulo, en un triángulo cualquiera, se cumple que alfa más beta más gamma es 180 grados, solamente recordamos, ¿no? Y en un cuadrilátero se cumple esto, dice. Un cuadrilátero, a diferencia de un triángulo, es una figura geométrica de 4 lados. Entonces, por ejemplo, fíjense, puedo aquí yo tomar un cuadrilátero, digamos así. Y este cuadrilátero tiene 4 ángulos, como se puede ver, ¿no? Aquí este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, este es el ángulo gamma y este es el ángulo delta. Nos dice que la suma de estos 4 ángulos es 360 grados. Su construcción nuevamente es geométrica, ¿no? Nos puede servir en el caso de los vectores como herramienta. Observación, dice, en efecto, por los teoremas mencionados se pueden hallar cualquier valor expresado en el triángulo dado, dice, ¿no? Refiriéndose cualquier valor a las letras A, B y C o a los ángulos. Entonces, eso está diciendo esta observación, ¿no? Puede haber cualquier valor, A, B, C, alfa, beta o gamma. Pero cuando se trabaja con vectores, es posible, dice, cuando se trabaja con vectores, dice, es posible que esta relación cambie. No está diciendo que cambia el teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos es específico, ¿no? Aquí me falta un 2, pero no. Es específico. Hecha el teorema de los cosenos. Pero aquí dice, puede ser que cuando trabajemos con vectores, esa relación cambie, dice. No como un hecho general, sino como un resultado práctico que nos permite resolver la suma de 2 vectores de una forma directa. Veamos lo siguiente, dice, fíjense en esa parte directa que les decía, esto vamos a subrayar. Dice, cuando trabajamos con vectores, puede ser que esas relaciones, refiriéndose al teorema de los cosenos, dice, no cambia como un hecho general, porque esto es general, sino como un resultado práctico. La suma de 2 vectores en una forma directa. Tomamos 2 vectores A y B, véase la figura. Bueno, acá no tenemos la figurita. A ver, los vamos a construir. Aquí tengo un vector y aquí tengo un vector, digamos, este que es el vector A y este es el vector B. Entonces, el objetivo en resolución de vectores es hallar el vector R. Este vector R es el que nosotros queremos hallar. En este caso, como módulo, digamos, queremos. Ese es nuestro propósito, porque estamos hablando del método del programa, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí, como queremos hallar, entonces dice aquí podemos emplear el teorema de los cosenos, pero dice, puede cambiar su relación. ¿En qué sentido? Tomamos 2 vectores, A y B,
Y luego queremos hallar su resultante. Bueno, además acá aquí hay un ángulo, ¿no? Y este, digamos, es el ángulo alfa. Ahí tenemos esos datos. ¿Qué queremos hallar? Es la resultante. Entonces buscaremos, esta es la resultante, ¿no? Obviamente que es la construcción de paralelas y esta es la resultante. Ahí lo vas a colocar. Esa es la resultante. Entonces aquí nosotros vamos a tener el módulo de este vector A, que sería A propiamente, su notación, y el módulo de B es B. ¿No? Y tenemos el ángulo A. Y dice, este R se la puede encontrar de acuerdo a la fórmula siguiente. ¿Cuál es esa fórmula? Dice que R es la raíz cuadrada de A cuadrado por B cuadrado más 2 veces A por B coseno de A. ¿En qué ha cambiado? Fíjense, esa formulita. Esta formulita que está acá, A cuadrado B cuadrado, dice, ¿no? Nos buscaremos acá, ¿no? Pero en esa formulita, cuando se trabaja en trigonometría, aquí hay un signo menos, ¿no? Se puede observar, hay un signo menos, pero en esta fórmula que hemos obtenido especial, si la ve, hay un signo más, ¿no? Y resulta que son parecidos, ¿no? Aquí dice 2 veces A por B coseno de gamma, ¿no? A cuadrado, B cuadrado, y aquí dice 2 veces A por B coseno de A. Vamos a ver en un ejemplito, para mayor aclaración, un ejercicio, ¿ya? Ahí les voy a hacer notar esa diferencia. Ya, a ver, fíjense acá, como estábamos viendo esa formulita del teorema de los cosenos, acá vamos a detectar, fíjense, nuestra intención de nosotros es sumar A con B como vectores, ¿no? Generalmente en el tratamiento de estos problemas, para hallar, digamos, vectorialmente, se toma de una forma analítica no diferente, pero más precisa. Pero en este caso lo que vamos a hacer es tomar sus módulos. Fíjense, si este es el vector A, este es su módulo, es decir, su tamaño. Si este es el vector B, este es su tamaño, que sería B. Y nuestro objetivo es hallar el vector R como tal. Pero como les decía, vamos a hallar primero su módulo. Cuando ya hablamos de tamaños, entonces nos vamos a meter con las aplicaciones que tienen algunas fórmulas en la resolución de triángulos, la trigonometría propia. Entonces fíjense que acá este tamaño obviamente se replica acá, ¿no es cierto? Es este B y aquí obviamente está el A, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el triángulo superior, que está en la parte de arriba, para poder aplicar esos modelos matemáticos según la trigonometría. Ahora fíjense, hablando de eso, este valor alfa que se encuentra aquí, que es el ángulo entre A y B, ¿no? Esta línea azul es la resultante, ¿no? A no confundir, este es el ángulo. Se puede observar por trigonometría que se repite aquí, obviamente, ¿no? Se repite ahí. Pero a nosotros en el triángulo superior nos interesa el análisis. Entonces yo necesitaría este ángulo. Como se puede observar por trigonometría, este es un ángulo llano, es decir, forma 180. Es decir, este ángulo tendría que ser la otra parte que corresponde a alfa. Es decir, esto tendría que ser 180 grados menos alfa, ¿no? Que sería ese ángulo. Ahora, si nos vamos específicamente al teorema de los cosenos, por el teorema de los cosenos, solamente pensando en sus tamaños, diríamos, fíjense, en la figura, ¿no? Que R cuadrado, pensando en la resultante, es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de su ángulo opuesto. Pero su ángulo opuesto de este es 180 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una aplicación estricta de lo que es el teorema de los cosenos, ¿no? Aquí le ponemos a ver el teorema de los... Hemos aplicado estrictamente ahí eso, el teorema de los cosenos. Ahora, obviamente, para sumar vectores, nosotros podemos adoptar esta técnica y hacer aquí los reemplazos. Pero tendríamos que tener el valor de alfa, ¿no? Ustedes hacen el reemplazo y obviamente les va a dar el resultado, como vamos a ver a continuación. Fíjense que, bueno, ahorita hacemos un ejemplo con ambos casos, ¿ya? Este sería el teorema de los cosenos. Pero una forma de ver que esto se pueda solucionar, digamos, con otra fórmula de manera directa y sin hacer ese cambio,
podríamos desarrollar esta pequeña fórmula. Entonces diremos, fíjense, esta fórmula que está aquí nos sirve, ¿no? Entonces, y esta la vamos a encerrar en ese cuadro. Y aquí podemos sacar la resultante, ¿no? Ahí está, ¿ya? Ahora, pero fíjense, yo voy a desarrollar esta pequeña formulita. Entonces diremos, pero tenemos que el coseno de 180 grados menos alfa por trigonometría, ¿no? El coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primero por el coseno del segundo. Cuando es menos, entonces aquí se vuelve más el seno del primero por el seno del segundo. Esa es su fórmula en trigonometría. Pero aquí se puede observar que el coseno de 180 grados es menos 1 y el seno de 180 grados es 0, ¿no? El seno de 180 es 0. Entonces, en esta parte finalmente lo que nos ha quedado que el coseno de 180 grados menos alfa, entonces será igual a menos coseno de alfa. Entonces, fíjense que se ha reducido esto. Entonces, si yo hago un reemplazo ahora en allá, entonces diré en asterisco, que sería este. Entonces, ¿qué voy a obtener? Fíjense, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que r cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de, bueno, en este caso sería por coseno de 180 menos alfa, pero eso es menos coseno de alfa. Pero vamos a hacer directo. Como es menos, aquí se vuelve más y aquí sería coseno de alfa. Entonces, esta sería nuestra otra fórmula. Esta sería nuestra otra fórmula, ¿no? En ambos casos, fíjense, es la resultante. En ambos casos. Ahora, si la pregunta sería, ¿pero qué diferencia habría para resolver aquello, ¿no? Si al final son parecidos en efecto y se ha logrado comprobar. Pero ¿cómo vamos a poder resolver un problema? Entonces, fíjense, en los problemas podemos adoptar cualquiera de ambas. Pero tendríamos que hacer lo siguiente. Fíjense, digamos, nos dicen, sean A y B, vectores, ¿no? B, vectores, con módulos, digamos, digamos 5 y 3 unidades, ¿no? Unidades. Y el ángulo entre A y B, digamos, puede ser, digamos, 30 grados. Y me piden hallar la resultante, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces tendríamos este problema. Entonces, si nosotros nos vamos allá, fíjense, el ángulo entre A y B sería 30 grados. Acá sería 30 grados. Entonces, allá los reemplazamos 30 grados y entonces el ángulo sería 150 grados, ¿no? Y entonces, como es 150 grados, esta fórmula nos resolvería de manera más rápida. En ese caso, ¿no? Pero para allanar y sé que sea más fácil, podemos emplear esta fórmula, porque en esta fórmula ya no te habla de aquella diferencia. Entonces diríamos así, fíjense, solución. Entonces tenemos aquí el módulo de A, bueno, los datitos, ¿no? Anotaremos los datos. Serían así, ¿no? El módulo de vector A, que en este caso vale 5, el módulo de B vale 3. ¿no? Respectivamente, dice, ¿no? Entonces, y tenemos el ángulo alfa, en este caso le pondremos que vale 30 grados. Y nuestro propósito es hallar la resultante, ¿no? Entonces, podré seguramente, si yo reemplazo allá, emplear aquella fórmula o puedo emplear de manera directa, porque fíjense que en nuestro problema no tuviéramos esto. Entonces, nuestra gráfica sería más o menos así, ¿no? Este sería A, que valdría 5, y este sería, digamos, como pensando en el ángulo 30 grados, más o menos, así, digamos, más pequeño es, entonces sería B, y esto vale 3, ¿no? Y este ángulo de acá vale para nosotros 30 grados. Entonces, nuestro propósito en esta parte es hallar la resultante, entonces más o menos nuestra idea es hallar esta resultante, ¿no? Esta resultante queremos hallar. Pero
objetivamente, esta fórmula no piensa en otra cosa que en este ángulo y sus módulos, ¿no? Tenemos sus módulos, los módulos de sus lados y su ángulo. Entonces esta fórmula lo puedo reemplazar directamente. En cambio, en aquel es un tratamiento más de carácter de entender lo que es la resolución de triángulos a través del teorema de los cosenos. Se lo puede hacer, no estoy diciendo que no, se lo puede hacer, ¿no? Si alguien se siente más cómodo con eso, obviamente lo puede hacer, pero nosotros lo vamos a hacer con este, ¿ya? Entonces vamos a seguir empleando, a este le pondremos a ver estrella, ¿cierto? Entonces estrella empleamos, entonces tenemos que r cuadrado es igual a cuadrado, eso es 5 cuadrado más 3 al cuadrado, en este caso sería más 2 veces a, que sería 5 por b, que sería 3, y sería por el coseno de alfa, pero nuestro alfa en este caso vale 30 grados, ¿no? Entonces este r, bueno, ya lo vamos a hacer directamente, es la raíz cuadrada de 25 más 9 más 30 y el coseno de 30 grados, ¿no? Y el coseno de 30 grados, bueno, en este caso nos va a dar decimales, es raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces este R valdría. Bueno, aquí tenemos, bueno, acá la mitad sería 15 y este sería 25 más 9, ¿no? Y eso es 34. Entonces va a ser raíz de 34 más 15 raíz de 3, ¿no? Y obviamente fíjense que obviamente aquí podemos sacar ya un valor, ¿no? Y esta sería nuestra solución, ¿no? Esta sería nuestra solución. Observen entonces que el resolver la suma de dos ángulos para hallar la resultante como módulo, simplemente es emplear de manera directa esa fórmula especial. Si alguien no se siente cómodo con esto, porque esta fórmula es reemplazar directamente el ángulo. En cambio, en aquella fórmula hay que hacer un tratamiento para la resolución de triángulos. Cualquiera de ambas es válida. Ya, ahora fíjense, tengo aquí una observación 2. Nuestra última fórmula que habíamos analizado en el caso de hallar la resultante en el caso del método del paralelogramo, a través de la resolución de triángulos nos daba que emplearíamos el teorema de los cosenos, como hemos visto en la anterior parte, pero hemos hallado una fórmula especial que es esta, ¿no es cierto? Que la resultante es esa, pero su característica esencial era que acá nos aparecía un signo más, ¿no? Obviamente, y podemos aplicar para la suma de dos ángulos, es decir, hallar su resultante, aplicar esta fórmula de manera directa, dándonos el ángulo, aplicando el ángulo de forma, reemplazando de forma directa, quiero decir, ¿no? Reemplazamos y hallamos su resultante. Pero fíjense que generalmente en los problemas planteados que nos dan, no necesariamente en esta parte de física, sino puede ser un razonamiento incluso casi de manera natural. Entonces, muchas veces solemos emplearlos, pero sin el análisis correspondiente. Pero fíjense, ¿qué pasaría si nos dieran a nosotros, aquí nos dieran un vector, digamos que este vale 3, digamos, y nos dan por ahí un poco más alejado, digamos, gráficamente, aunque esto es una exageración, pero nos darían y nos dijeran, aquí tengo A y B, y nos dicen halle, bueno, en este caso como módulo, ¿no? Como módulos, digamos, dice A más B, es decir, la resultante, ¿no? Nos dirían halle A más B. Pero fíjense que estos ángulos, estos vectores, si ustedes observan, van en la misma dirección y sentido. Entonces, lo que uno fácilmente podría decir es, agarro este vector, ¿no? Que vale 6 más o menos, y agarro este otro vector y le hago coincidir la punta con la cola de este. Entonces aquí tendría 3. Y obviamente el vector en cuestión, ¿cuánto valdría? Valdría 9, ¿no? Si tendríamos que sumar. Este razonamiento es intuitivo. Entonces podríamos sumarlo de esta manera. O quién sabe, nos podrían dar, fíjense,
de esta otra manera. Fíjense, no necesariamente, aquí por ejemplo está bien dibujado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos dieran estos vectores? Fíjense así, uno nos dan por aquí, que sería, digamos, 2, ¿vale? Es un módulo, nos pensaremos, y por aquí nos dan otro, ¿no? Y nos, digamos, este vale 4, ¿no? Y este, digamos, fuera A, el vector A, y este fuera el vector B. Y nos dicen A más B, los resultantes. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Fíjense que estos vectores están de manera opuesta. Entonces, una forma tal vez sería intuitivamente agarrar este vector, digamos, dibujarnos aquí una recta general, agarrar este vector y dibujarlo acá, ¿no? Y quién sabe esto hacerlo coincidir con el origen, ¿no? Es muy posible, pero podríamos hacerlo incluso coincidir la punta con la cola y de modo, esto vale 2 por si acaso, y dibujarlo así y esto valdría 4, ¿no? Pero fíjense que al ser opuesto este tendría que ser menos 4. Entonces ya al sumar nos tendría que dar un valor de 4. Al restar le quitaría este pedacito y solamente quedaría este otro pedacito, digamos menos 2. Haciendo un análisis intuitivo de esa naturaleza. Pero fíjense que podríamos sumarlo simplemente viendo su opuesto. Pero más aún, fíjense, podría presentarse la situación de que no necesariamente nos pueden dar en línea recta y bien dibujadito. Nos podrían dar incluso de esta manera, fíjense. Nos dicen, acá está el vector A, y nos dicen, acá está el vector B, ¿no? Y este valdría, digamos, 3 y este valdría 4, digamos. Pero dentro de esta dinámica, y no como lo anterior dibujado, tendrían que darnos un dato más, que si nosotros unimos estos dos, digamos así, pensándolo en que se unen, digamos, entonces el ángulo que ellos determinan tendría que ser 0 grados. Entonces como que agarran este y lo dibujan aquí. Entonces agarran este vector A y digamos lo vamos a dibujar acá, lo más cercano posible, ahí. Y este sería el vector A, ¿no? Que valdría 4. Entonces, si nosotros quisiéramos sumar estos vectores, pero fíjense que el ángulo que están formando entre ellos es 0 grados, pero haríamos la misma dinámica, agarraríamos el 3, de módulo 3, el vector B, bueno, al revés, ¿no? Digamos, agarraría el vector A, lo pondría así, como forman 0 grados, es decir, que van en una misma dirección, pues esto valdría 4, este es el vector A, y luego agarraría, coincidiría punta con cola del otro vector, que sería B. Entonces así lo hago coincidir. Entonces esto valdría 3 y este sería B, ¿no? Y en todo caso la suma valdría 7. Pero su razonamiento es intuitivo, ¿no es cierto? Porque forman 0 grados. Y no solo sería este caso, ¿no? Podríamos pensar en que ahora el ángulo que forman entre ellos no solo sería el de 0 grados, sino qué tal si nos dieran aquí un vectorcito que vale 3 y por aquí nos dan un vector que vale, digamos, 4. B, digamos, ¿no? Este es el vector A y este es el vector B, que valdría 4. Y nos dicen A de A más B, ¿no? Entonces, ¿qué se hace generalmente? Se agarran estos vectores, digamos, solamente este es un bosquejo, fíjense, agarraría A, digamos aquí, le pongo, aquí este sería 3, y este le agarro y le hago coincidir punta con cola, entonces aquí sería, ¿no? Entonces sería este sería A y este sería B, que valdría 4. Y obviamente que la resultante, es decir, la suma, en este caso viene de acá, acá, ¿no? Porque si ustedes lo trasladan aquí, en realidad es el método del paralelogramo. La pregunta es, ¿cómo podríamos hallar esta resultante? Y como se puede observar, se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, aplicaríamos Pitágoras y punto, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis en algunos problemas que nos plantean algunos autores y algunos textos, en apariencia fuera muy complicado, pero en realidad no lo es. Salvo que, digamos, habría otro caso que sería, digamos, si nos dan este vector A y nos dan este vector B, pero ya no en el orden de que sean en línea o que formen 90 grados. Digamos así, entonces puedo agarrar yo este vector, trasladarlo acá y lo puedo hacer coincidir en esta parte, ¿no?
Entonces, y este sería mi vector B, pero necesitaría un ángulo dentro del planteamiento de ese problema, obviamente, pero este caso ya lo hemos estudiado. Entonces nosotros vamos a hacer referencia a la formulita en el siguiente sentido. ¿Sí? Vamos a encontrar fórmulas básicas para hallar esa resultante, ¿ya? Entonces diremos, un primer caso sería así. 1. Vamos a tomar que el ángulo alfa es 0 grados. Es decir, estamos en la situación de que tengo aquí un vector y tengo otro vector aquí, ¿no? Independientemente cómo estén posicionados. Esto es A y esto es B. Pero el problema es que entre ambos forman 0 grados, ¿no? Si los logran unir, imaginariamente es 0 grados. Entonces, este 0 grados lo que voy a hacer es reemplazar allá. Diremos en estrella. Entonces tendría que la resultante, entonces va a ser a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de 0 grados. Así sería nuestra fórmula. Pero obviamente el coseno de 0 grados es 1. Bueno, acá le pongamos, este vale 1, ¿no? Y si es 1, entonces nuestra formulita sería así, fíjense. R va a ser igual a la raíz de a cuadrado. Ahora, para ganar tiempo y espacio, lo voy a escribir al final. Como este es coseno de 0 es 1, entonces aquí me quedaría más 2ab. Entonces ese lo voy a copiar primero. 2ab. Y este último lo voy a colocar aquí b cuadrado. ¿No es cierto? Entonces de aquí tengo lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ganar espacio, decía. Entonces R entonces va a ser igual a raíz. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces este va a ser a más b elevado al cuadrado. Ahora, cuando en expresiones matemáticas, si tenemos radicales, podemos sacar la raíz de un valor, siempre y cuando este valor sea positivo, ¿ya? Pero en la suma no vamos a tener que hacer ese análisis, porque esta suma ya nos da un valor positivo, porque un vector posiblemente nos dé negativo, pero aquí igual va a funcionar porque está elevado al cuadrado. Y en todo caso, de aquí, resulta que el R va a ser igual, ¿no? El cuadrado con la raíz me quedaría a más b. En otras palabras, me está diciendo que para sumar dos vectores cuando forman 0 grados, sus ángulos, simplemente hagas así sumas. Y no tienes que hacer mayor énfasis en ninguna naturaleza, ¿no? Ese es en el caso de que este fuera 0 grados y esta sería su formulita. Como vamos a ver en algún ejemplo posterior. Un segundo caso es que el alfa ahora sea 90 grados. Nuestro alfa vale 90 grados. Entonces nuevamente decimos en estrella. Entonces, y vamos a reemplazar en nuestra formulita. Reemplazamos en nuestra formulita, en aquella me refiero, no es esa estrella. Entonces nuestro R ahora va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de 90 grados. ¿No? Ahí. Ese sería nuestro reemplazo para alfa igual a 90 grados. Pero el coseno de 90 grados, como ustedes si sacan en su maquinita, es 0. El coseno de 90 vale 0. Es decir, que esta resultante sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿No? Además es muy obvio, ¿no? Porque fíjense que si el ángulo entre A y B sería 90 grados, como más antes lo planteábamos, digamos esto es A, y este es B, digamos. Entonces forman 90 grados. Ustedes quieren sacar la resultante, ¿qué tienen que hacer? Agarran digamos así, el método del paralelogramo, y entonces lo trasladan aquí, ¿no? Bueno, acá mismo lo trasladan, y esta sería la resultante. Obviamente, ¿no? Esta sería la resultante. Y esta sería B y este sería A, ¿no? Como módulos. Como forman 90 grados, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto más el cuadrado de este cateto. Entonces despejan la raíz, nos daría esto, obviamente, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, no hay mayor dificultad. Por tanto, esta sería su formulita. Fíjense, más aún todavía podríamos ver un tercer caso y veríamos su grado de dificultad en el sentido de que ¿qué pasaría si el ángulo entre dos vectores forma 180 grados? ¿No? ¿Y cuándo formaría 180 grados? Si digamos aquí tengo un vector A y aquí tengo un vector B,
estos dos vectores, así como están, forman 180 grados, ¿no? 180 grados. La pregunta sería, ¿cómo hallaríamos la resultante entre estos dos? Fíjense, pero como ambos forman 0 grados, es muy posible que esto nos sirva, ¿no? Porque este es para el caso de 0 grados. Pero aún así vamos a hacer el análisis de este caso. Entonces, si hacemos ese análisis, entonces tendríamos que reemplazar nuestra fórmula y entonces diremos en estrella tenemos lo siguiente. Entonces, tengo R raíz de A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B en estrella por el coseno de alfa. En este caso sería 180 grados, ¿no? Entonces, fíjense que el coseno de 180 grados, entonces ustedes se cercioran, entonces vale menos 1. Entonces, esta relación que he obtenido sería así, ¿no? R sería igual a A cuadrado más B cuadrado. Ahora aquí, perdón, antes este lo voy a copiar al último. Como este es menos 1, entonces a este le hace menos 2AB. Entonces lo voy a copiar aquí menos 2AB. Y este lo voy a copiar al último. Nuevamente, parecido a aquello, resulta que este R sería igual a, este es un trinomio cuadrado perfecto, sería A menos B elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, sacamos la raíz. Entonces, el R sería igual a A menos B. Dependiendo del tamaño, nosotros lo podemos acomodar, ¿no? Si este fuera, digamos, más grande que este, pues lo podemos acomodar, ¿no? ¿Ya? Pero la cosa es que tienen que formar 90 grados. Este y este son similares, porque aquí, si es que, digamos, formaría 0 grados, entonces emplazaríamos con su sino correspondiente. En cambio, aquí no, es de manera directa, ¿no? Si hay ángulo que valdría 5 y el otro valdría 3, digamos, como módulos, su resultante sería 2, digamos, ¿no? O digamos, si este fuera 2 y este fuera 5, 2 menos 5 sería menos 3, su resultante sería menos 3. Pero esa es más o menos la idea para ver estos casos especiales para esta formulita. Bloque B, método por descomposición. En el bloque A era el método del paralelogramo, ¿no? Este método del programa quiere sumar dos vectores a través de el método del programa paralelogramo, pero para eso necesita apoyarse en la resolución de triángulos, ¿no? En cambio, en el método, perdón, en el bloque B dice método por descomposiciones. En este caso dice, debe procederse a la descomposición de cada vector. Escribir con sus vectores unitarios, dice, veremos, descomposición de ¿quién? De cada vector. Y luego tenemos que escribir en términos de sus vectores unitarios para luego sumar cada vector de acuerdo a sus componentes. Pero antes de aplicar este método, porque nosotros vamos a estudiar qué es una descomposición de un vector. Entonces, vamos a mencionar lo siguiente. Una parte A en el plano. Aquí tengo el plano. Tengo el vector A. Acá está, que coincide su cola con el eje de coordenadas en el origen. Ese es el vector A. ¿Cómo descomponemos? Fíjense. Proyectamos la sombra de este vector de manera vertical en el eje X y a este le llamamos vector AX, refiriéndose a este vector, pero en el eje X. Y le colocamos una flechita. Ese es el vector componente en el eje X. Lo mismo hacemos y señalamos en este sentido y proyectamos una sombra, digamos, en el eje de las Y's. Y este vector que está con color azul representa el vector AY. Aquí no se nota muy bien, es el vector AY. Ese vector AY, que se le llama AY, viene desde el vector A, pero en el eje Y. Ya, ese es el vector AX y AY. Obviamente, el módulo de este vector, sin la flechita, simplemente es AX. Y el módulo de este vector AY, sin la flechita, es AY simplemente. Y el módulo del vector A es simplemente A. Y este Z es el ángulo de inclinación a la dirección del vector A. ¿Ya? Aquí también he manejado que esto también es AX como tamaño y este también AY como tamaño, para sacar algunos resultados.
donde los módulos o tamaños de cada vector son A, AX y AY, como les mencionaba, ¿no?, en la gráfica. La descomposición del vector A, refiriéndome a este como descomposición, viene determinado por los vectores componentes AX y AY, pero como vectores. Son sus vectores componentes, pero en la escritura no se manejan estos vectores componentes. Son vectores componentes en efecto, pero el vector A escrito en términos de sus componentes va a tener otra notación. El vector A dice, fíjense a este, puede ser escrito en sus componentes tomando en cuenta sus módulos, como lo que sigue. El vector A es igual, paréntesis, a la componente AX, componente AY, siempre hablando en E de 2, ¿no? Del mismo modo, en el caso de los vectores componentes, en los vectores componentes, ¿quién es el vector componentes? AX y AY. En el caso de los vectores componentes, AX se representa como su componente al mismo AX y a la componente Y como 0. Y al vector AY como 0 con AY. ¿A qué está haciendo referencia esto? Fíjense que si este vector que se encuentra sobre el eje X, digamos, a ver, le pongamos, digamos así. Aquí tengo los ejes coordenados. Y aquí tengo un vector, digamos, que está en el eje X. Sí, así este vector. Entonces, ¿cómo denotamos a este? Dice, ¿no? Digamos, este es el vector AX, así le ponemos así, AX. Es el vector AX. Entonces, su longitud, digamos, vale, qué sé yo, digamos, 3. ¿No? Este 3 que estoy contando aquí, simplemente sería el AX, ¿no? Pero sin la flechita ya, perdón, obviamente. Entonces, este sería el 3. Digamos, bueno, ejemplificando, ¿no? Entonces, las coordenadas de este puntito, coordenadas como componentes, ya sería 3 para X y 0 para Y. Entonces, está diciendo, ¿no? AX, que sería 3 ceros. Y lo mismo ocurriría con el vector AY, componente, ¿no? Observen también en la figura, dice, en esta, ¿no?, que por relaciones matemáticas conocidas se puede determinar lo siguiente. El coseno de este ángulo, pero con estos datos, ¿no? AY para este lado opuesto, AX para el lado adyacente, y A, que es el módulo del vector A. Dice, el coseno de θ va a ser el cateto opuesto, perdón, hablando del coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Acá está. Y el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Y de aquí hacemos un despeje del AX, este pasa a multiplicar, entonces me dará AX y A por el coseno de A, ¿no? Y AY sería lo propio, ¿no? Este A pasa a multiplicar, A se lo da. Entonces eso se puede obtener, por ejemplo, ¿no? Y desde luego para el módulo de A se tendría, es decir, para el módulo, está viendo, dice, el módulo, el tamaño, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Dice Pitágoras que en un triángulo rectángulo, porque aquí se ha formado un triángulo rectángulo, pues dice, la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Los catetos son AX y AY, ¿no? Entonces A cuadrado será igual, que está, ¿no? Bueno, no lo hemos escrito, pero dice así, ¿no? A cuadrado, la hipotenusa es igual a los lados de los cuadrados de los catetos, ¿no? Sí, la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero como es el módulo, entonces este módulo, el módulo del vector A, simplemente se escribe como A, lo que está aquí, ¿no? Entonces está diciendo el módulo de A al cuadrado es igual al módulo de AX al cuadrado más 1. O si no, si quieren el módulo de A es la raíz cuadrada de cada módulo. O también dicen, ¿no? A cuadrado es igual a X cuadrado más AY cuadrado. Y de aquí despejas el cuadrado y queda como raíz. Este A representa el módulo del vector A. El ángulo de inclinación del vector A se calculó usando la relación tangente de alfa, tangente de θ, AY sobre AX. En este caso, ¿no? Si queremos calcular el ángulo de inclinación, tomamos la tangente de ese ángulo, entonces será AY sobre AX, ¿no? Y eso es lo que se ha tomado acá. Y de ahí, claro, θ va a ser igual a la tangente menos 1 de AY sobre AX. Vamos a ver en un ejemplo posible, ¿ya?
Finalmente, hasta esta parte vamos a hacer pasar. Escritura de un vector. La forma cartesiana de un vector. La forma cartesiana de un vector, ya la hemos tocado, es la descomposición del vector en sus componentes. Esta es la forma cartesiana. Entonces, para escribir nosotros un vector en forma cartesiana, solamente tomaremos sus componentes, ¿no? En un paréntesis diremos que esa es su forma cartesiana. Es decir, viene dada por las componentes del vector nomás. ¿Cuál es la forma polar de un vector? Este mismo vector, digamos, en forma polar va a ser escrita como lo que sigue. La primera componente va a ser el módulo del vector y la segunda componente va a ser el ángulo que forma con el horizonte, con el eje X, como acá, ¿no? Entonces tomamos el módulo y tomamos el ángulo. Lo escribimos como un par, ¿no? Acá está. Entonces a eso se le llama forma polar de un vector. En esta última, como se observa, dice, solo debemos obtener el módulo y la dirección del vector. ¿Ya? Bueno, hasta ahí podemos tomar en cuenta y luego vamos a ver esta parte. Ya, a ver, fíjense, en este tipo de ejercicios que tienen que ver en esta primera parte, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense acá, algo sencillo, pero que tienen que entender para poder manejar las herramientas que corresponden a las operaciones con vectores. Aquí dice, por ejemplo, dice, exprese el vector A, que estas son sus componentes, dice, en forma polar y en términos de sus vectores unitarios. Entonces, recuerden ustedes que en nuestra explicación teórica, para nosotros, este representa la componente en X y este representa la componente en Y. Y entonces, de acuerdo a nuestra teoría, para expresar en forma polar, deberíamos de tener el módulo de el módulo en general de este vector que me piden, y el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Acá, por ejemplo, estaba realizando eso. Entonces, fíjense, acá dice 4 unidades y acá dice 3 unidades, más o menos aquí es 4 y aquí es 3. Entonces, el vector en cuestión es este en realidad, ¿no? Ese es el vectorcito A, que tiene esas componentes, ¿no? Aquí 4 y aquí 3, digamos, para ser más específicos, ¿no? Pero este 4 y 3 que estoy colocando justamente son sus módulos, no como vector. Porque si le veríamos como vector, este debería de ser 4i, ¿no? En términos de su vector unitario, y este debería de ser 3j. Y claro, su módulo tendría que ser acá 3 y aquí 4, ¿no? Normalmente colocamos en el plano cartesiano ahí. Entonces, ahora aquí vamos a determinar un ángulo z como hemos visto en la fórmula, ¿no? Entonces, para nosotros poder determinar, primero necesitamos el módulo de A. Entonces, como ustedes recordarán, este módulo de A, que también se escribe como A simplemente, va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual, este es 16 y este es 9, entonces sería raíz de 25 y raíz de 25 es 5, ¿no? Y ya tendríamos el módulo de A. Y para nuestro ángulo, tomando en cuenta también la formulita, es la tangente de θ, entonces va a ser igual a AY sobre AX, ¿no es cierto? Entonces es aquí, a ver, para recordar, AY sobre AX, y entonces eso me daría que z es igual a la tangente menos 1 de AY, pero en este caso es 3/4, ¿no? Y entonces, de aquí tengo que este z es igual. Aquí yo he hecho un cálculo ya de 3/4, 3/4 es 0,75, entonces eso me da 36,8 grados, ¿no? Fíjense a todo, para no colocar paréntesis aquí, se entiende que es 36,8 grados, ¿no? Pero es 36 grados, ¿ya? Entonces, ahí tengo, por ejemplo, el ángulo que forman ellos. Entonces, ¿cuál sería nuestro vector en forma polar? De acuerdo a su notación, entonces tendríamos que A es igual a su módulo, que en este caso es 5, 36 puntos, le vamos a colocar 8 grados, y esa sería su notación en forma polar. La encerramos en recuadro y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Ahí está nuestra respuesta, ¿ya?
Pero además dice, escriba este vector, dice, este vector en términos de sus vectores unitarios. Fíjense que en términos de sus vectores unitarios, esto por una parte, ¿no? Es más sencillo aún, porque este es el AX y este es el Y, sus componentes. En el eje X y en el eje Y. Aquí fíjense que ya he escrito incluso, ¿no? 4i, 3j. Entonces, ese vector A, que estaría escrito así, A, entonces va a tener como primera componente a AX, en este que sería 4, y acompañado de su vector unitario. Entonces, este vector A es 4, que es su primera componente, acompañado del vector I, y luego viene más 3 acompañado del vector unitario J, ¿no? Esto obviamente trabajando siempre en el plano. Observen que entonces trabajar con sus vectores unitarios, en este caso I y J en el plano, es bastante sencillo, ¿no? Entonces ahí tengo mi respuesta. Y esa sería la solución, ¿no? Ahora acá tenemos supuestamente lo contrario, ¿no? O no es lo contrario en realidad. Entonces dice, exprese A, este vector. Fíjense que acá tengo un ángulo, entonces se supone que este es el módulo, ¿no? Entonces dice que está en forma polar, ¿no? Hay que llevarlo a su forma cartesiana y escribirlo con sus vectores unitarios, ¿no? Similar a aquello. Entonces decimos solución. Entonces, ¿qué hay que hallar? Fíjense, en este caso habrá que hallar las componentes que determinan ese vector A, que tiene módulo 5, y el ángulo con la horizontal, que es 30 grados. Entonces podemos hacer un esbozo, o por lo menos tener una idea para repasar la parte teórica. Entonces, acá sus componentes, ahí está. Entonces, esta sería uno de sus componentes. Esta sería una de sus componentes. Y en este caso, como es el vector A, es el vector AX, ¿no? Ahora, claro, si lo quieren escribir en términos de los vectores unitarios, será AXI, ¿no? Una de esas notaciones. Y acá estará el vector AY, ¿no? AY, o también escrito de la otra manera. Entonces, fíjense que aquí, para poder escribir en forma cartesiana, yo necesito el AX como módulo y necesito el AY, ¿no? Estas son notaciones vectoriales. Estas son sus módulos. Entonces aquí puedo copiar este vector AY y entonces voy a trabajar en ese triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, entonces, puedo determinar de acuerdo a mis formulitas. Aquí fíjense, como les explicaba en la teoría, este siempre representa el coseno. Entonces, será así, ¿no? Primer punto. AX siempre va ligado o relacionado con el coseno. Entonces va a ser AX igual a su módulo de ese vector. Perdón, este es el vector a su módulo por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Y esto solucionado va a ser 5 y esto me da raíz de 3 sobre 2. ¿No? Es un ángulo notable. O si quieren, acá también he sacado ya con la calculadorita. Eso me representa en decimales 4.3. ¿Ya? 4.3. Vamos a manejar este puntito para no confundir con algunas notaciones. En el caso del AY, fíjense cómo es vertical y lo que les decía, siempre representa el seno, ¿no? Entonces va a ser su módulo por el seno de 30 grados. Este es 5 y el seno de 30 grados es un ángulo notable, eso me da un medio. Obviamente esto es 5 medios, ¿no? 5 por 1 es 5, dividido 2, esto me va a dar 2.5, ¿no? Entonces esas son las componentes de este vector, ¿no? Entonces para escribir en forma cartesiana, es lo que tendríamos lo siguiente. Así diríamos, este vector A, escrito en forma cartesiana, será 4.3, 2.5, ¿no? Entonces esa será su forma cartesiana. Entonces esta será nuestra respuesta, porque eso nos pide, ¿no? Escribir en forma cartesiana. Dice, no, ahí está su respuestita, ¿no?
Entonces, observen que la segunda interrogante que nos dice escribir con sus vectores unitarios resultaría ser bastante simple, ¿no? Un segundo punto, entonces tendremos que A será. Ahora, este para mí es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces, copio su valor y le acompaño por su vector unitario. Más, y este también copio su valor y le acompaño por su vector unitario, ¿no? Y esta será mi respuesta. Ahora, si ustedes manejarían estas otras notaciones, también es posible, ¿no? O también, si quieren, este vector A será, paréntesis, el AX, pero sería 5 raíz de 3 sobre 2. 5 raíz de 3 sobre 2. Y para el caso del AY será 5 medios, ¿no? Situación que también es la misma en realidad, no solo que este está escrito en forma... perdón, este es en forma de los unitarios, ¿no? Perdón. Entonces, acá viene I más 5 medios J, ¿no? Ahí está, ¿no? Esas serían nuestras respuestas, ¿no? Ya sea esta o esta, ¿no? Una de ambas. Ya eso es en cuanto a los vectores escritos en términos de sus forma polar y forma cartesiana, además de con sus vectores unitarios. Observen que aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar el módulo de este vector que está escrito en términos de sus vectores unitarios, su módulo, por ejemplo, acá, si digamos hacemos un recuerdo, el módulo de A va a ser cada componente al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí se puede observar incluso en esta expresión y nos va a resultar lo mismo, ¿no? Cabe recalcar eso. Más aún, fíjense, repasando, digamos, en este caso los vectores, si fuera la situación de que tendríamos que expresar con un ángulo de 0 grados, y yo sé que esto es una exageración, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver, acá no se alcanza a ver. Si nos dieran, fíjense, como ejemplo, un vector A, que tenga, digamos, módulo 5, igual que esto, y que tendría un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, y nos consultarían lo mismo en este caso, ¿no? Pero este caso nosotros ya sabemos, de acuerdo a la teoría que hemos estudiado, fíjense, lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, digamos, este es nuestro plano, este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Como dice, fíjense, su módulo es 5 y el ángulo que forma con la horizontal es 0 grados. En todo caso, lo que tendríamos es lo siguiente. Bueno, acá, fíjense, digamos, aquí voy a dibujar el vector. Este sería nuestro vector A. Y formaría con el eje X 0 grados. Pero ¿cuál será la componente? El vector como tal aquí, escrito en forma cartesiana, es bastante simple, fíjense, porque este sería el AX, ¿no? Si lo vemos así. En cambio, el AY sería 0. En todo caso, este AX sería exactamente como vector, ¿no? Como vector sería 5 su longitud y 0 si se mueve para el eje Y, ¿no? Entonces, esta notación en apariencia puede confundir, pero en realidad este vector, fíjense, si nosotros intentaríamos hallar de este modo, entonces la solución sería así, ¿no? Este vector A, dice, escriba, digamos, en forma cartesiana. En forma cartesiana va a ser 5 para AX y 0 para AY, ¿no? 5 su longitud y 0 para AY. No debe confundir, esta es la forma cartesiana. Más aún, si nos pidieran escribir en términos de sus vectores unitarios, este vector sería así, ¿no? Agarramos el AX, este es el AX, sería 5i, y luego sería más 0j, ¿no? Pero en realidad sería 5i, ¿no? Como tal, este vector en realidad es 5i, ¿no? Entonces, todos los vectores que vengan, digamos, cuando una de sus componentes es 0, o se encuentran en el eje X o se encuentran en el eje Y, ¿no? Como se puede observar. Y este es un caso, digamos, particular, ¿no?
A ver, veamos aquí el siguiente ejercicio, donde vamos a utilizar una fórmula, ¿ya? Acá dice, dado los vectores A de módulo 6 y B de módulo 9, dice, además el ángulo entre ellos es de 90 grados, halle la resultante, dice, en otro caso, la suma entre A y B, vectores, ¿no? Además dice, aquí nos falta una palabrita, halle, le vamos a colocar para que sea más preciso, la dirección y sentido de esta, refiriéndose a la resultante respecto del vector A, o sea, respecto del vector que tiene menor módulo, digamos. Entonces, solucionamos esta situación. Entonces, solución. Normalmente para resolver ese tipo de problemas nos apoyamos en una forma de solución que tiene que ser no necesariamente estructurada, pero tiene que ser con cierto orden. Y ese orden me dice primero que debo recabar datos, ¿no? Entonces aquí colocaré datos, siempre ya, es como una especie de esquema. Datos, luego tendríamos que hacer una gráfica, ver las fórmulas que se pueden utilizar, hacer el proceso y luego dar la respuesta, ¿no? Tienes una estructura, ¿ya? Aquí dice el módulo del vector A es 6, en otras palabras, A es 6, ¿no? Puede alguien, quién sabe, utilizar esta notación, ¿no? Este también significa módulo del vector A, que en realidad es A, ¿no? Y ese A es 6 en nuestro caso. En el caso del vector B, dice su módulo es 9, entonces solo anotamos B. 9, porque estos son tamaños. Aquí también hay que aclarar que cuando dice módulo 6, no tiene unidad, ¿no? Porque puede ser 6 newton, 6 kilopondios, dependiendo de la unidad de medida que se usa, se tendría que colocar aquí la unidad de medida, pero estamos asumiendo como unidad en general, ¿ya? Ahí tengo dos datos, ¿no? Y dice, el ángulo entre ellas es de 90 grados. Bueno, acá debe haber un error. Acá, esto es de 60, ¿ya? No de 90. Luego vamos a hacer este caso especial. De 60 grados. Entonces diremos así. El ángulo entre A y B es 60 grados. Ya, bueno, ya, yo estaba confundiendo. Es de 60 grados, ¿ya? Entonces dice, halle la resultante. Es decir, estamos queriendo hallar este vector resultante, ¿no? Puede ser, bueno, acá dice la resultante... no dice el módulo, ¿no? Bueno, el módulo nosotros vamos a pensar, ¿ya? Claro, podemos escribir luego, podemos escribir tal como vector, como hemos visto en el anterior. Vamos a hallar el módulo, dice, halle su dirección y sentido. Para la dirección necesitamos el ángulo, entonces vamos a colocar un ángulo Z. Bueno, a ver, vamos a ver luego, este Z, así, ¿ya? Entonces, esos son nuestros datos. Ahora, como les decía, podemos hacer una gráfica para ayudarnos a comprender el problema. Y entonces, en este problema sucede lo siguiente, fíjense. Entonces, vamos a dibujarnos. Acá está, ¿ya? Fíjense. Un esbozo de lo que es la gráfica. Entonces, acá hago la gráfica más o menos, ¿no? El vector A, fíjense, es de 6 y el vector B es 9 unidades. Entonces, así va a ser, ¿no? Este es el vector B, así nos vamos a dibujar. Y este es el vector digamos así lo vamos a dibujar, fíjense, así, ¿ya? Entonces, este es el vector A y este es el vector B. Así lo dibujaremos. Ahí está A, perdón, este es B, y este es el vector A. ¿No? El más corto es el vector A. Entonces dice, el ángulo entre ellas es de 60 grados. Entonces acá están los 60 grados, ¿no? Fíjense que la característica de este problema da lugar a resolver de manera directa o usar uno de los teoremas de la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, para nosotros ver esta suma, fíjense, podemos incluso adecuar de esta manera. En realidad, esta forma tendríamos que ver el método del paralelogramo. Pero no necesariamente, fíjense, porque si yo hago una construcción en este sentido, puedo observar esta misma gráfica
de la siguiente manera, fíjense. Entonces aquí tendría el vector A y aquí tendría el vector B, digamos, ¿no? Sí, ya, trasladándolo si quieren. Y aquí, para la suma, entonces tendríamos que hacer el método del paralelo y así, ¿no? Estas serían sus paralelas y la resultante tendría que ser esta, ¿no? Esa es la resultante, la que estamos intentando hallar, ¿no? Ahora si dibujamos así, este sería el vector A y este es el vector B. Entonces la resultante vendría a ser esta, ¿no? Que sería la misma gráfica, pero olvidándonos, si quieren, de la parte que corresponde. Bueno, acá vamos a colocar sus módulos. Fíjense, el módulo A y el módulo de B. Pues ese sí son tamaños, ¿no? Como aquí estoy pidiendo también el tamaño. Entonces, estos 60 grados que está acá, fíjense, bajo una construcción geométrica la podemos ubicar en este lado. Fíjense, estos 60 grados, si ustedes extienden esta parte, ya viendo la parte trigonométrica, ¿no? Esto lo vamos a trasladar. Este es el vector A. Si nosotros hacemos la extensión de esta línea, así, y visto en esta vertical, en este trazo que es paralelo, esto en realidad representaría los 60 grados. Pero como el ángulo aquí con este representa 180, entonces resulta que esto es 120 grados, ¿no? Por la construcción geométrica. Es decir, aquí tendríamos nosotros que este ángulo vale 120 grados. Entonces, fíjense que si nosotros intentamos hallar la resultante, entonces además como estoy trabajando con distancias, con módulos, estoy ante la solución de un triángulo cualesquiera. Y en este caso puedo emplear el teorema de los cosenos. Entonces, en este triángulo, entonces podemos decir, usamos el teorema de los cosenos, ¿no? Usamos el teorema, así lo vamos a colocar, de los cosenos. Entonces, para el teorema de los cosenos, dirá, r cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de su ángulo opuesto. ¿De quién? De r, en este caso de 120 grados. Y si hago los reemplazos correspondientes, además hago el despeje, entonces diré la raíz cuadrada, este cuadrado pasado como raíz de a al cuadrado. Entonces esto será 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 veces 6 por 9 por el coseno de 120 grados, ¿no? En raíz cuadrada. Y claro, esto nos da un resultado, ¿no? En este caso yo he obtenido ese resultado, es 13,1 unidades. Entonces, 13 lo vamos a colocar. 13 unidades en realidades, ¿ya? Y en todo caso, esa será nuestra primera respuesta, ¿no? Esa será nuestra primera respuesta. La vamos a encerrar en recuadro o le podemos colocar así. Y entonces esa es la resultante, ¿no? Pero fíjense, más aún, vamos a hacerlo esto con rojo, ¿ya? Más aún, esto podríamos haberlos resuelto de otra manera. No tanto, digamos, en el carácter geométrico que hemos adoptado aquí, porque hemos empleado el teorema de los cosenos. Aquí nosotros vamos a emplear la fórmula, fíjense acá, esta formulita decía así, ¿no? Para este caso en específico, la resultante entre A y B es R, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, bueno, lo escribiremos en forma general. Será de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de, en este caso, a este ángulo le llamaremos, a ver, momentáneamente alfa, digamos alfa se llama, para escribirlo como fórmula general, por el coseno de alfa. Entonces, esta fórmula
No es que sea diferente a esta que tiene que ver con el teorema de los cosenos, porque en el teorema de los cosenos viene con menos, ¿no? Si alguien, digamos, está muy habituado, tendrá que hacer esta construcción. Pero una forma que nos permite pasar de manera directa sería esta fórmula. La diferencia con esta es que aquí está empleando el coseno de 120 por la construcción geométrica. En cambio aquí este alfa es directo, es los 60 grados. ¿Ya? Entonces fíjense que nuestro resultante va a ser la siguiente. La raíz cuadrada de a, 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más, dice, 2 veces 6 por 9 por el coseno de alfa, pero alfa en nuestro caso vale 60. Entonces por el coseno de 60 grados. La diferencia con aquel que aquí es 120 y aquí es 160. Y obviamente, si ustedes trabajan con la calculadora, esto les va a dar 13. Entonces, fíjense que resolver una suma de vectores en este sentido, cuando nos dan sus módulos y el ángulo, resulta ser bastante simple, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la dirección y sentido? La dirección del... Bueno, en este caso, para hallar la dirección nos vamos a abocar en este triángulo, ¿ya? En ese triángulo, ¿qué podemos observar? Fíjense, dice, halle la dirección y sentido de esta, dice, refiriéndose a la resultante, a esta, respecto a este ángulo, a este vector, ¿no? Que tiene módulo A. Es decir, nosotros tenemos que hallar este ángulo, le vamos a llamar alfa, ¿ya? Alfa le vamos a llamar. Bueno, en este caso, beta le vamos a llamar, ¿ya? Beta le vamos a llamar para que haya una diferencia. Entonces, tenemos aquí que hallar nosotros beta, porque esa es la dirección, ¿no? El sentido es una expresión que la podemos hacer en términos del eje X o manejar el norte, oeste, o sur, o este, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa explicación que les he dado. Entonces, ¿cómo podríamos hallar aquí beta? ¿No? Entonces, si ustedes observan, alguien podría decir, yo voy a emplear el teorema de los cosenos, lo puede hacer, pero de manera más sencilla es emplear el teorema de los senos, ¿no? Entonces, observen acá, para beta diremos así, esto lo vamos a manejar como algo adicional, ¿ya? Si algo adicional, a ver, así lo vamos a colocar. Y ahí acaba esto, ¿no? Es como una observación y que la podemos emplear. Entonces diremos ahora para beta que va a ser ya la dirección, ¿no es cierto? Para beta vamos a emplear lo siguiente, ¿ya? Entonces, si queremos hallar beta, podemos manejar las resultantes. Fíjense que las resultantes ya tenemos el valor. Entonces diremos el teorema de los senos, ¿no? Usamos el teorema de los senos. Entonces, en el teorema de los senos vamos a emplear esa relación, ¿no? R sobre el seno de 120 grados, R sobre el seno de 120 grados, y eso va a ser igual. Ahora, como nuestro interés radica en beta, vamos a manejar este B. Nos dirá B sobre el seno de beta, ¿no? Y entonces de acá podemos hacer el despeje. Entonces, el seno de beta va a ser igual, ¿no? Este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, entonces, y este va a subir a multiplicar, ¿no? B seno de 120 grados dividido R sería, ¿no? Y de aquí resulta que beta es igual a seno menos 1 B. Este seno pasa, entonces va a ser B, que sería en nuestro caso 9 por el seno de 120 grados dividido R, pero nuestro R vale 13. Entonces, resulta que beta es igual. Y aquí también ya me he sacado anticipadamente el valor.
Y eso me da, un momento, me da 36,5. ¿Ya? Me da 36,5 grados, ¿no? Se entiende que es 36,5 grados en el sentido de que es 36 grados, más 5 minutos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la relación, ¿ya? Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta? Fíjense, este es el módulo, ¿no? En principio, como nos ha pedido, la resultante, ¿no? La resultante, y ahora dice la dirección. Entonces, esta será nuestra dirección, ¿ya? Entonces, solamente ahí mismo lo vamos a colocar. Entonces, lo encerramos en recuadro. Bueno, así, si no, como acá estaba. Entonces, esta es la dirección, ¿no? Ahora, esta dirección que está aquí, dirección, ¿no? Podríamos expresarla en términos de que si lo ubicamos en el eje X, y como la dirección de beta en este caso es 36 grados, podríamos hacer el intento de escribirlo de acuerdo a esa notación, manejando el norte-sur, ¿no es cierto? Pero simplemente nosotros vamos a decir que tiene dirección 36,5 grados, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de solución de este ejercicio. Vamos a seguir resolviendo ejercicio, obviamente.